En el Evangelio de Lucas, en el pasaje de Epulón y Lázaro, el rico se dirige a Abraham, ya que no están muertos o dormidos. Ellos siguen viviendo, su alma es eterna. Y le ruega enviar a Lázaro para advertir a sus 5 hermanos que conviertan su vida, porque se podrían condenar también. Esto aparece en Lucas 16, del 27 al 28. La vida continúa, no cesa aquí. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿lo recuerdan? Lucas 23, 43. Lucas 23, 43 fueron las palabras que Jesús dirigió al ladrón arrepentido. Así pues, la Iglesia enseña que Jesús es el único mediador para con Dios, pero nos podemos aprovechar de las oraciones de los que viven ante el trono del Cordero y sobre todo de María, que es su madre, de María, que es privilegiada sobre las demás criaturas, bendita entre todas las mujeres. Pero los católicos tenemos la costumbre y la tradición de rezarle el rosario a María. Y en Mateo 6:8 Jesús dijo que no repitiéramos letanías, que no repitiéramos tantas palabras inútiles. Bueno, el rosario más que una oración es una meditación y redunda en el bien de los cristianos cuando lo hacemos con profundo espíritu de meditación y pensamos en los misterios de nuestra fe. Hay que leer bien la Biblia. Cuando Jesús dice no repitan como hacen los fariseos, no se refiere a la repetición en sí misma, sino a la intención con que lo hacían los fariseos, ya que ellos se paraban en las plazas públicamente a decir oraciones y largas letanías para que todo el mundo digan tan santitos que son. Jesús dice, no hagan eso. Hagan más bien una oración de corazón, una oración sincera, una oración con el alma. Pero Jesús no tiene nada contra la repetición. Es más, al sentido común sabemos que uno puede repetir muchas veces un te amo a una persona, y cada te amo es distinto. El esposo le dice a su esposa todas las mañanas, mi amor, te amo. Y le puede decir 40 veces en un día, mi amor, te amo. Pero cada te amo tiene un nuevo sentido. Cada te amo tiene un sentido más profundo. En el Santo Rosario lo que decimos a la Virgen es que la amamos por ser la Madre de Cristo, que la amamos por darnos a Jesús. Recordamos ese extraordinario saludo del ángel. El Ave María, la primera parte es toda bíblica. La primera se encuentra en Lucas 1:26. La segunda parte está en Lucas 1:39. El problema es que dicen que Jesús prohibió esto, pero leemos que en el Monte de los Olivos, cuando Jesús estaba allí, a punto de empezar su pasión, dice lo siguiente. Y se alejó de nuevo a orar, repitiendo las mismas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús se fue para donde sus discípulos. Regresó luego a orar repitiendo las mismas palabras. ¿Cuáles eran esas palabras que Jesús había dicho antes? Si es posible, Padre, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús repetía las mismas oraciones. Con esto nos damos cuenta que Jesús no está condenando la repetición, sino la vana repetición. Es decir, está condenando que se repita sin sentido, y yo como católico también condenaría eso. Y yo como católico estoy de acuerdo que si el rosario se reza simplemente como una vana repetición, se está rezando mal, y se debe tomar conciencia nuevamente, y catequizar y orar mejor el Santo Rosario. Pero Jesús no prohíbe la repetición del Santo Rosario. Cuando ésta se hace en profunda oración, cuando ésta se hace en profunda meditación, no solamente no la prohíbe, sino que es recomendada, nos lleva a meditar los misterios de Cristo. Por otra parte, los hermanos pentecostales, por ejemplo, repiten una y otra vez palabras tales como aleluya, gloria a Dios, amén, alabado sea Dios, entre otras cosas. No hay oración más bíblica que el Santo Rosario. Los misterios también están en la Biblia. El Padre Nuestro también está en la Biblia. Bien, pero los católicos, aparte de rezarle el rosario a la Virgen María, celebran fiestas en honor a ella. ¿Por qué lo hacen? Celebrar un acontecimiento mariano es llamar bienaventurada a María precisamente por lo que Dios ha hecho en ella. Siempre es honrando a Dios por lo que ha hecho en la Santísima Virgen María. Porque queda claro que cuando los católicos celebramos a María lo hacemos cumpliendo esta profecía, pero aunque celebramos a María, lo hacemos en la Eucaristía, que es ofrenda al Padre a través de Jesús bajo la unción del Espíritu Santo.
solo que lo hacemos dando gracias a Dios por tener un modelo tan especial, tan circular, tan particular como es la Virgen María. En las misas que se hacen en honor a la Virgen María, a quien se adora y da gracias es a Jesús Salvador por darnos a su madre. Por ejemplo, quiero que escuchen la liturgia, una oración de la liturgia del 1 de enero que se celebra la fiesta de la solemnidad de la Madre de Dios. Y dice así: Señor Dios, que por la maternidad virginal de María has dado a los hombres los tesoros de la salvación, haz que sintamos la intercesión de la Virgen Madre, de quienes hemos recibido al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esto es un claro ejemplo de cómo ora la Iglesia. Se le celebra a María porque nos ha dado al Mesías, pero se da gracias a Dios a través de Jesucristo. La doxología mayor de la Iglesia: a ti, Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uno no escucha que se diga por Cristo, con Él y en Él, a ti Virgencita. Eso sería un craso error, y la Iglesia Católica está de acuerdo con eso. Bien, pero en la Iglesia no solo se celebran fiestas a María, sino que se habla de apariciones marianas, así como la de Fátima, la de Lourdes, y la Iglesia las ha aprobado. Pero nuestros hermanos protestantes dicen que esas apariciones son falsas, que en realidad quien se aparece es el demonio. Bueno, es delicado eso que se dice. Cuidado con decir esto. Atribuir a las cosas de Dios algo demoníaco es un pecado contra el Espíritu Santo. Todos sabemos que la Madre de Dios se ha aparecido en los últimos años llamando al mundo a la conversión hacia Jesucristo. El demonio no puede llamar a convertirse a los pecadores que él mismo impulsa para que cometan sus pecados y fechorías. Sería imposible. El mismo Cristo aclara que un reino no está en guerra contra sí mismo, porque si estuviese en guerra contra sí mismo estaría dividido, y dividido es fácil de derrotar. El demonio no se va contra él mismo, sería absurdo. El demonio quiere que cometamos pecados, y no puede aparecerse como la Virgen María para que nos convertamos hacia Jesucristo. Vemos cómo miles de personas se convierten a Jesús. Es lo último que el demonio quisiera. En la sola aparición de Guadalupe, por ejemplo, se convirtieron más de 7 millones de indígenas con esa conversión. Entonces eso es absurdo. María tiene una función al final de los tiempos, que aparece en Apocalipsis 12, el 1 y siguientes, de anunciar la venida de Jesús. Debemos alertar a nuestros hermanos a no afirmar que es el demonio el que se aparece, pues repito, confundir la obra de Dios con la del demonio es pecado contra el Espíritu Santo. Eso fue lo que respondió Jesús cuando le dijeron que expulsaba demonios con el poder de Belcebú. Esto está en Mateo 12, del 20 al 32. Y dice Jesús que este pecado no se perdona ni en esta vida ni en la otra, hermanos. Además, en la transfiguración se aparecieron Elías y Moisés, cuyos cuerpos fueron arrebatados al cielo. En Elías, el cuerpo de Elías es arrebatado, como aparece en Segunda de Reyes 2:11, y el de Moisés, dice el apóstol Judas en el versículo 9, que el demonio y San Miguel se pelean el cuerpo de este, ¿no? Si estos dos personajes, que eran, podríamos decir, socios de la empresa de la salvación, se pudieron aparecer, ¿con cuánta más autoridad se puede aparecer la madre del dueño, cuyo cuerpo también fue asunto al cielo? Es decir, si Moisés y Elías se aparecen en la transfiguración, cuyos cuerpos fueron subidos al cielo, ¿por qué no se va a aparecer María, que es la madre de Cristo, cuyo cuerpo también fue asunto al cielo? Entonces, sí se aparece. Ciertamente no todas las apariciones son realmente de la Virgen María, y por eso la Iglesia es sabia y prudente y ha aprobado muy pocas de las muchas apariciones que hay, muy pocas verdaderamente. Sin embargo, estas aprobadas son auténticas apariciones de la Santísima Madre que nos llevan a Jesucristo. Wilson, algunos católicos le dan el título a María de corredentora, pero entonces cabe preguntarnos si acaso la redención de Cristo no fue suficiente. No se entiende así el concepto de la corredención. Cuando los católicos hablamos de corredención de María, no se está menoscabando de modo alguno la única redención llevada a cabo por Jesús. Tan solo se está haciendo referencia a la participación especial de María en los dolores de Cristo.
Pero esta participación la tenemos todos. Todos padecemos de alguna manera junto a Cristo. Veamos lo que nos dice el apóstol San Pablo respecto a esto, en Colosenses 1:24. Al presente me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes. Así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo por la Iglesia, que es su cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Acaso Pablo no consideraba la redención de Cristo suficiente al decir que él completaba en él lo que faltaba a los sufrimientos de Cristo? Muy sencillo esto. Cristo, como cabeza de la Iglesia, ya sufrió todo lo que debía sufrir, pero el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, debemos sufrir por nuestra parte y así nos unimos a los sufrimientos de Cristo. Todos estamos llamados a ser corredentores, pero María de una manera singular. Ese es el misterio del sufrimiento cristiano que tantos quieren desechar. Cuando María sufrió con Cristo, participó ella también en la redención al unir sus dolores a los de su Hijo. Esto no debe alarmarnos, pues ya Simeón lo había profetizado como una espada que atravesaría su corazón. Además, ella lo hizo de una manera especial. Pero todos estamos llamados, como decía antes, a ser corredentores y a sufrir nosotros, cuerpo de Cristo, lo que ya Cristo sufrió completamente como cabeza de éste. Concluyo con esta cita bíblica que es lo que el ángel le dice a San José cuando éste pensaba huir. No tengas miedo en llevarte a María a tu casa.